Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Y aprovechando que estamos en noviembre, quise hacer este primer video sobre el purgatorio. Les quiero explicar bien qué es el purgatorio, qué es lo que ha dicho la iglesia, qué es lo que está en el magisterio, para que después podamos mirar en la Biblia qué referencias hay sobre el purgatorio y por último podamos ver en esos primeros siglos de la iglesia qué padres de la iglesia o en qué hechos específicos se puede ver que los primeros cristianos ya creían en el purgatorio. El purgatorio, lo sabemos todos los católicos, es uno de los temas con los que más nos atacan los protestantes. Nos dicen que damos culto a los muertos, nos dicen que somos supersticiosos, pero si entendemos realmente cuál es la misión de la iglesia con la custodia de la revelación, vemos que no es así. La iglesia ha recibido una revelación dada por Jesús. Jesús se la dio a los apóstoles y estos apóstoles se la transmitieron a sus sucesores, que son los obispos, que la han mantenido íntegra hasta hoy. Y si en un momento específico una doctrina se hizo explícita por medio de un dogma, por ejemplo, no es que la iglesia en ese año se inventó tal cosa, porque eso sería cambiar la revelación, y si se cambia la revelación, entonces la iglesia ya no tiene sentido, porque nosotros somos católicos, porque tenemos ese sello de que fue Jesús quien fundó la iglesia para guardar la enseñanza que él mismo quiso dar. Entonces, ¿qué pasa cuando se da un dogma? Lo que pasa es que en ese momento se hace explícita una enseñanza que ya estaba en la tradición de la iglesia, que ya se creía antes por el pueblo, la totalidad de los creyentes. Entonces eso es lo que pasa con el purgatorio. Primero, ¿qué es el purgatorio? En el numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los que mueren en la gracia y en la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El purgatorio es una purificación final completamente distinta de la condenación, porque los condenados ya no tienen nada que hacer, ya no se pueden purificar porque no murieron en amistad con Dios. Las personas que están en el purgatorio, por sus pecados veniales que no fueron purificados en vida, deben sufrir este fuego purificador del que habla San Pablo en su primera carta a los Corintios. Después vamos a analizar un poco esa cita. Deben sufrir esta purificación para después poder entrar al cielo. La primera vez que se habló sobre el purgatorio en un concilio fue en el primer concilio de León. Se dijo lo siguiente: las almas de aquellos que mueren recibida la penitencia pero sin cumplirla, o sin pecado mortal pero sí veniales y menudos, son purificados después de la muerte y pueden ser ayudados por los sufragios de la iglesia. Lo mismo se dice en el segundo concilio de León, que aquellos que mueren pueden ser ayudados por los sacrificios de aquellos familiares vivos o de aquellas personas vivas que quieran orar y sacrificarse por estas almas. El concilio de Florencia, que por cierto es el concilio en el que los protestantes nos acusan de haber creado o inventado el purgatorio, dice que si los verdaderos penitentes salieren de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purgadas con penas purificadoras después de la muerte, y para ser aliviadas de estas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos. Como podemos ver, es muy similar a lo que había antes ya en los concilios de León. Y en el concilio de Trento se explica lo mismo, que existe un purgatorio y que las almas que están en él son aliviadas por los sacrificios hechos por los fieles. La primera cita bíblica de la que les voy a hablar, que es la verdad la principal y que es muy clara, es segunda de Macabeos 12 del 44 al 45. En este capítulo de Macabeos acaba de suceder una batalla y los soldados de Judas Macabeo van a recoger los cadáveres de aquellos que murieron en la batalla, y mientras los están recogiendo se dan cuenta de que entre sus ropas hay ídolos a otros dioses, y ustedes ya saben que eso estaba prohibido en la ley de Moisés, desde los 10 mandamientos, bueno, todo esto. Entonces cuando ellos se enteran de que estaban esos ídolos, en vez de decir, bueno, ya están condenados, no podemos hacer nada, dicen: efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió a 2000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección. El versículo 45 dice: pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas se consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente,
era un pensamiento santo y piadoso. Primero podemos ver que quien está escribiendo este libro alaba la acción de los soldados. O sea, dice que obraron muy bien cuando empezaron a orar por estas personas que estaban difuntas. Segundo, cuando analizamos este pasaje debemos suponer que estas personas que murieron no murieron en enemistad con Dios. Y además vemos que hay una falta todavía de la que deben ser liberados, algo que les falta purificar. Y entonces, ¿qué hacen los soldados? Oran por ellos para que esta falta les sea perdonada. El problema de este libro es que los protestantes no lo aprueban. Si uno mira la Biblia protestante, allí no está este libro, pero ha estado desde siempre en la doctrina católica, desde la Biblia católica, desde su constitución. Entonces, la verdad sí es una cita muy contundente al hablar del tema del purgatorio. En segundo lugar está Mateo 5:26. Dice Jesús: cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Jesús está hablando de que habrá un lugar del que no vamos a salir hasta no haber pagado el último céntimo. Si lo vemos en forma literal no tiene mucho sentido, porque en la cárcel pues no hay como, o digamos en esa época no había cómo generar ganancias para pagar el último céntimo. Jesús nos está hablando desde un lugar espiritual. En el infierno ya, o sea, es una realidad eterna, de allí no podremos salir nunca. Y en el cielo pues ya no tenemos nada que pagar. Entonces claramente nos está hablando de un lugar espiritual al que iremos si todavía tenemos que pagar alguna deuda, o sea, si todavía tenemos que ser purificados de algo antes de entrar al cielo. En tercer lugar está Mateo 12:32. Dice Jesús: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Es muy similar a la cita anterior, pero es aún más contundente porque Jesús nos está diciendo que hay faltas que se perdonan en este mundo y hay faltas que no se perdonan ni en este mundo ni en el otro, o sea que hay faltas que se pueden perdonar en la otra vida. Y en el cielo pues ya sabemos que no hay nada ya que perdonar. En el infierno tampoco se puede perdonar nada, entonces tiene que haber un tercer lugar donde se deben perdonar estas faltas. En Mateo 18:34 Jesús dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Lo mismo de lo que hablábamos antes, un lugar en donde nosotros vamos hasta que pagamos todo lo que debemos y después ya podemos ser libres. Y esto solo se podría dar en un tercer lugar como lo es el purgatorio. Aquí quiero aclarar que creo que ya debe estar claro, pero de todas maneras, no es una realidad eterna, ¿cierto? El purgatorio es una realidad temporal, escatológica, es decir, después de la muerte, en donde nos terminamos de purificar para poder entrar al cielo. Entonces no es un tercer lugar que vaya a existir por siempre, es un tercer lugar que va a existir solo para que las almas se purifiquen antes de entrar al cielo. En 1 Corintios 3, del 11 al 15, San Pablo nos dice: pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra queda abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Aquí, San Pablo nos está hablando de personas que están en amistad con Dios, o sea, de personas que construyeron en un cimiento basado en Jesús, no alejados de Él. Pero en el día del juicio, la obra de cada cual será probada por el fuego, y aquel cuya obra se abrazare va a quedar salvo, pero como quien pasa a través del fuego, es decir, personas que se salvan, pero que deben ser purificadas antes de entrar a la realidad eterna, o sea, se salvan, pero pasando a través del fuego. En 1 Corintios 15:29 nos dice también San Pablo: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Pues ¿por qué se bautizan por los muertos? Aquí San Pablo utiliza la palabra bautismo en el sentido de sacrificio.
Entonces nos está diciendo que hay personas que realizan sacrificios por los muertos. Y si leemos todo el pasaje vemos que no está diciéndolo a manera de reproche, sino que solamente está resaltando un hecho de algo que ya existe en esa época. En Filipenses capítulo 2 versículo 10 nos dice: para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Es muy interesante que aquí San Pablo diga en los abismos, porque a diferencia de en el infierno, quienes están en el purgatorio tienen una fidelidad con Jesús. Entonces son estos los que se arrodillan ante Jesús en los abismos. En 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 16 al 18, nos dice: que el Señor derrame su misericordia sobre la casa de Onesíforo, quien muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, luego que llegó a Roma, me buscó con gran solicitud hasta que me encontró. Que el Señor le dé el hallar misericordia cerca del Señor en aquel día. Tú sabes mejor que nadie todos los servicios que me hizo en Éfeso. Aquí San Pablo está hablando de esta persona, Onesíforo, como si fuera en pasado, es decir, como si ya hubiera muerto. Y es muy interesante porque al final hace una oración, una especie de oración por Onesíforo. Dice: que el Señor le dé el hallar misericordia cerca del Señor en aquel día. Aquí podemos ver como si el mismo San Pablo estuviera orando por una persona que ya murió. En 1 Pedro 3:19, San Pedro nos dice: y él fue a pregonar a los espíritus que estaban en prisión. Y en el capítulo 4 versículo 6 nos dicen: la buena nueva fue anunciada hasta los muertos. Y esto no tendría sentido si solamente existieran los condenados y los que ya están en el cielo, porque en el cielo las personas ya no necesitan que se les anuncie ninguna buena nueva porque ya están en presencia de Dios. Y en los infiernos pues mucho menos. Eso tendría que ser en una tercera realidad. Aquí es importante resaltar que los judíos creían en la existencia de un lugar llamado el Sheol, que era un lugar donde las almas esperaban antes de la llegada de Jesús, y cuando él llegó pues ya estas almas que están en el Sheol pudieron entrar al cielo. Pero en muchas de esas citas podemos ver eventos, digamos, posteriores a la existencia del Sheol, por ejemplo lo que vemos en las citas de San Pablo. Entonces esa creencia antigua de los judíos no nos puede negar de ninguna manera que hoy siga existiendo un tercer lugar. En Hebreos capítulo 12, versículo 24, San Pablo dice: a la congregación de los primogénitos que están en los cielos, a Dios juez universal y a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. En Judas versículo 23, Judas nos dice que hay que salvar a unos arrancándolos del fuego. Y en primera de Juan capítulo 5 del 16 al 17, San Juan dice: el que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte, y por este no les pido que oren. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Aquí San Juan nos está hablando de la existencia de los pecados veniales y de los pecados mortales. Los mortales son aquellos que llevan a la muerte porque nos alejan totalmente de Jesús, es cortar totalmente con Él. En cambio, los pecados veniales son los que todos estamos cometiendo continuamente, que no cortan directamente la amistad con Jesús. En Apocalipsis 21:27 dice que nada manchado entrará en el cielo. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que mueren estando en los pecados que no son de muerte? Pueden entrar así como hacia el cielo. Lo lógico sería pensar que primero tienen que purificarse en un lugar antes de entrar al cielo. Esto ya empieza a ser repetitivo, pero es porque les quiero dar todas las citas bíblicas que ustedes les puedan servir después cuando estén en alguna discusión con algún protestante. En Hebreos 12:14 dice precisamente esto que les acabo de decir. Dice: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Incluso suponiendo que se permitiera que un hombre de vida impía entrara al cielo, no sería feliz allí, de modo que no sería misericordioso ni siquiera dejarle entrar. Hay una enfermedad moral que trastorna la vista interior y el gusto, y ni ningún hombre que trabaje bajo él está en condiciones de disfrutar lo que las escrituras llaman la plenitud del gozo en la presencia de Dios. Este es el comentario que hizo John Henry Newman acerca de esta cita que les acabo de leer de Hebreos 12. Y finalmente, Apocalipsis 21:27, en donde dice: nada profano entrará en ella, hablando de la Jerusalén celestial, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces con eso terminamos la sección de las citas bíblicas que nos hablan del purgatorio. Hay muchas más, pero yo solamente les quise hablar de aquellas que fueran más contundentes. Ahora vamos a ver en la tradición de la Iglesia
en donde se puede ver el purgatorio, en donde se puede ver que en los primeros cristianos ya estaba esta creencia del purgatorio. Primero están los Hechos de Pablo y Tecla. Este libro se escribió en el año 160 después de Cristo y narra la historia de una conversa que se convirtió al escuchar las palabras de San Pablo. Entonces hay una sección del libro en donde nos dice lo siguiente: y después de la exhibición, Trifaena nuevamente la recibe. Su hija Falconilla había muerto y dijo a ella en sueños: Madre, tú deberías tener esta extranjera Tecla en mi lugar para que ore por mí y yo pueda ser transferido al lugar de los justos. La segunda referencia que podemos ver es el epitafio de Aversio, que data del año 190 después de Cristo. Este epitafio es muy interesante porque incluso en una parte se puede ver una referencia que ya había la devoción a la Virgen en los primeros siglos, pero me voy a enfocar en la parte que habla sobre el purgatorio. Él se presenta, dice quién era y dijo que antes de morir ordenó que se le hiciera un epitafio. Y al final dice que cada uno que esté de acuerdo con esto y quien lo entienda, ore por Aversio. Esto en el año 190 después de Cristo, mucho antes de los concilios de los que nos acusan los protestantes de haber creado el purgatorio. Clemente de Alejandría, que vivió del 150 al 215 después de Cristo, escribió en los Estromata que va a haber una purificación por fuego que sufre el alma posterior a la muerte, si esta persona no ha alcanzado la completa santidad. Clemente nos está hablando de un fuego que purifica las almas, y él mismo dice: nosotros decimos que el fuego santifica no la carne, sino las almas pecadoras. Ese fuego es claramente el mismo fuego del que habla San Pablo, que es el fuego del purgatorio. Tertuliano nos da unas referencias aún más claras, y él vivió del 160 al 240 después de Cristo. Les voy a dar las fechas en las que vivieron todas estas personas que escribieron sobre el purgatorio, para que ustedes vean que eran cosas muy tempranas. Dice Tertuliano: ya que por este calabozo que nos enseña el Evangelio entendemos el infierno, ya que por esta deuda que hay que pagar hasta el último maravedí, comprendemos que es necesario purificarse en esos mismos lugares de las faltas más ligeras. Luego él dice: al dejar su cuerpo, nadie va inmediatamente a vivir a la presencia del Señor, excepto por la prerrogativa del martirio. Es decir, él creía que solo los mártires iban inmediatamente a vivir en la presencia del Señor, pero que todas las demás personas debían sufrir el purgatorio. Luego nos da algunas referencias de personas que rogaban por los muertos, y no lo hace reprochando, sino mostrando una realidad en la iglesia naciente. Dice que había una mujer que rogaba por el alma de su marido y que pedía para que él pudiera hallar descanso y participar de la primera resurrección. Y luego él mismo dice: nosotros hacemos oblaciones por los difuntos en los días de aniversario de cada año. Cipriano de Cartago también nos habla del purgatorio, y él murió en el 250 después de Cristo. Dice: una cosa es pedir perdón y otra es alcanzar la gloria. Una cosa es estar prisionero sin poder salir hasta que haya sido pagado el último centavo, y otra recibir al mismo tiempo el salario de la fe y el coraje. Una cosa es ser torturado con el largo sufrimiento por los pecados, para ser limpiado y completamente purgado por el fuego. Y otra cosa es haber sido purgado de todos los pecados por el sufrimiento. Una cosa es estar en suspenso hasta la sentencia de Dios en el día del juicio, y otra es ser coronado por el Señor. Esto último que dice a mí me llama mucho la atención, porque dice que una cosa es estar en suspenso hasta la sentencia de Dios. Es decir, hay personas que en la realidad escatológica están en suspenso hasta antes de poder entrar al cielo, y eso es precisamente lo que nosotros creemos, que las almas que están en el purgatorio están ansiosas en la espera de que ya se hayan purificado completamente para poder entrar al cielo. Cipriano también dice que ellos ofrecían por ellas sacrificios y recomendaba: anotad también los días en que ellos mueren, para que podamos celebrar sus conmemoraciones entre las memorias de los mártires. Y dice: hay hermanos que parten en la cárcel en la inmortalidad con el final de una muerte gloriosa, y celebremos aquí nosotros oblaciones y sacrificios en conmemoración de ellos. Orígenes nació en el año 185 después de Cristo y murió en el 254. Él dice que hay personas que serán sometidas al fuego para quemar las ofensas livianas, y que aquellos que pueden comprender las cosas del cielo le llaman a esto el fuego purificador del purgatorio.
Lactancio, que nació en el 240 y muere en el 320, dice: pero cuando él juzga a los justos, él también los probará con fuego. Entonces a aquellos cuyos pecados excedan en peso o número, se chamuscados por el fuego y quemados, pero aquellos que la justicia y plena madurez de la virtud han imbuido no percibirán ese fuego. Eso hace referencia a la cita que nosotros vimos en 1 Corintios, de aquellos cuya obra quedará consumida por el fuego y deben ser purificados en este fuego. San Efrén de Siria, que muere en el 373, dice lo siguiente: cuando se cumple el día 30 después de mi muerte, acuérdense de mí, hermanos. Los difuntos, en efecto, reciben ayuda gracias a la ofrenda que hacen los vivientes. Si tal como está escrito, los hombres de Matatías encargados del culto para el ejército con las ofrendas expiaron las culpas de aquellos que habían perecido y eran impíos por sus costumbres, cuanto más los sacerdotes de Cristo con sus santas ofrendas y sus oraciones expiarán los pecados de los difuntos. Eso es muy interesante porque él está pidiendo que después de su muerte ofrezcan sacrificios por él mismo, por su propia alma. San Basilio nació en el 330 y muere en el 679. Él dice que al llegar al final de la vida serán examinados por el príncipe del siglo, a fin de que si a consecuencia de las luchas tienen algunas heridas o ciertas manchas o vestigios de pecado sean detenidos. Es decir, él está hablando de personas que lucharon durante toda su vida para estar cerca de Dios, pero que al final son detenidos porque todavía tienen manchas. ¿Acaso sería justo que esas personas se condenaran si en su vida de verdad lucharon por estar con Dios? Pues no, son detenidos para ser purificados por el fuego. Cirilo de Jerusalén dice que él recordaba a los que ya durmieron y rezaban por ellos. Y es muy interesante esto que dice porque es hasta una excusa que empezaron a sacar los creyentes para no esforzarse tanto. Dicen: a muchos les he oído decir: ¿de qué le sirve a un alma salir de este mundo con o sin pecados, si después se hace mención de ella en la oración? O sea, ¿de qué me sirve pecar o no pecar o esforzarme por no pecar si de todas maneras van a orar por mí para que yo entre al cielo? Entonces él responde: supongamos, por ejemplo, que un rey envía al destierro a quienes le han ofendido, pero después sus parientes, afligidos por la pena, le ofrecen una corona. ¿Acaso no se lo agradecerá como una rebaja de los castigos? Del mismo modo, también nosotros presentamos súplicas a Dios por los difuntos, aunque sean pecadores. Epifanio de Salamina, que nace en el 310 y muere en el 403 después de Cristo, dice: son útiles en efecto las preces que se hacen en su favor, aunque no puedan eliminar todas sus culpas, hablando de las almas que ya han muerto. San Gregorio de Niza, que muere en el 394 después de Cristo, dice que no puede acercarse a Dios ningún alma hasta no haber purgado con fuego que limpia las manchas con las cuales su alma está infectada. San Juan Crisóstomo, que muere en el 407 después de Cristo, dice que los difuntos obtienen mucho fruto y consiguen un gran provecho de las oraciones que los que están aquí en la tierra hacen por ellos. Se pregunta: ¿acaso Dios no se mostrará propicio con aquellos en favor de los cuales le imploramos? Se trata de aquellos que han muerto conservándose en la fe, pero no completamente purificados. Otra cosa muy interesante que nos dice es: si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, o sea, una persona hace un sacrificio por otra persona, dice: ¿por qué deberíamos dudar que cuando nosotros también ofrecemos por los que han partido algún consuelo reciben? Desde que Dios acostumbra a conceder las peticiones de aquellos que piden por los demás, no nos cansemos de ayudar a los difuntos, ofreciendo en su nombre y orando por ellos. San Agustín sí nos dice muchas cosas sobre el purgatorio. En uno de sus escritos le pide a Dios: purifícame en esta vida y vuélveme tal que yo no necesite el fuego corrector, atendiendo a los que han de salvarse, aunque no obstante, como a través del fuego, haciendo referencia a la cita de San Pablo. Se me olvidó decir que San Agustín murió en el 430 después de Cristo. Luego sigue diciendo San Agustín: si hubiesen edificado sobre el oro, plata, piedras preciosas, estarían libres de ambas clases de fuego, no solo de aquel eterno que ha de atormentar para siempre a los impíos, sino también de aquel que corregirá a los que han de salvarse a través del fuego. También dice San Agustín: hay penas temporales que se padecen solamente en esta vida y otras que se padecen en la otra vida. Y dice: esto es muy importante, mas no todos los que han de sufrir tras la muerte penas temporales caerán en las eternas.
Es decir, no porque estemos diciendo que una persona ha de pasar por el fuego, es decir, ha de sufrir en la otra vida, significa que ha de sufrir eternamente, sino que precisamente en la realidad temporal del purgatorio. Dice que no se puede negar que las almas de los difuntos son aliviadas por la piedad de los parientes vivos, cuando se ofrece por ellas el sacrificio del mediador o cuando se hacen limosnas en la iglesia. Y en cuanto a los macabeos, dice: leemos en los libros de los macabeos que fue ofrecido un sacrificio por los difuntos, y a pesar de que en ningún otro lugar del Antiguo Testamento se lee esto, no es poca cosa la autoridad de la Iglesia Universal que refleja esta costumbre. Y por último, San Gregorio Magno dice que hay un fuego purificador que expía las culpas leves antes del juicio. Con esta sentencia se da a entender que hay algunas culpas que se perdonan en este mundo y hay otras que se perdonan en el otro. Ya con eso terminamos esto que les quería presentar. Me parece que es una recopilación muy completa de las citas bíblicas más importantes que hablan sobre el purgatorio y de los testimonios de los padres de la iglesia que hablan sobre esto. Obviamente hay muchas cosas más, pero yo solamente quise juntar lo más importante para que ustedes puedan tener argumentos para dar fe de su esperanza cuando se los pidan. Entonces, gracias por este video. Voy a seguir subiendo videos de temas similares para aprender a defender la fe. Todos los días tenemos también la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la mañana para los que quieran conectarse. También después de la coronilla leemos un numeral del diario de Sor Faustina. Y síganme en mis redes sociales que son TikTok e Instagram como Apologéticos. Gracias.